Bien, buenos días, apreciables estudiantes. Estamos iniciando ya esta transmisión, deseándoles la mejor de las mañanas en este día domingo. Vamos a tener a bien dar inicio a la cuarta sesión. Por cierto, algo que nos pidió mucho favor la universidad es que les transmitiéramos que tienen que asignarse todos los cursos de forma electrónica, como bien pues ha sido puesto de su conocimiento. Nos hacen ver de que pues tienen que estar asignados. Quería ver si les mostraba la información. Nosotros ya no nos dio tiempo de subirla, pero bueno. Por favor, entonces, sí nos dijeron que les hiciéramos esa recomendación, que por favor se asignaran todos sus cursos. Ahí directamente hay un espacio dentro de la plataforma, entonces ahí estaba el detalle. Vamos a ver si logro ponérselos todavía aquí a través de sus pantallas para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si se los puedo poner ahí y si lo logran ver, por favor. Ahí está, para que ustedes recuerden de que la fecha límite de asignación de los cursos es justamente el día de hoy. Así que ahí está el recordatorio para que lo tengan ustedes en cuenta. Se hagan la asignación, el formulario, les voy a dictar ahorita el número de formulario. Es el F mayúscula, F-03-06-2019-01. Repito, el número del formulario es el F-03-06-2019-01. Entonces, por favor, para que ustedes se logren asignar, repito, hoy es el último día para la misma, ¿eh? Así que ya saben, por favor, apreciables estudiantes, esa es la información que definitivamente pues deben de tener ustedes. Bueno, entonces dicho esto, ya vamos a entrar en materia. Ahorita cargamos nuestra presentación. Hoy justamente vamos a estar hablando del resto de las actitudes que puede tomar el demandado, ¿eh? Entonces, pueden ir tomando desde ya nota, tengan a la mano su código procesal civil y mercantil, es el que básicamente vamos a usar hoy en buena parte para poder estar de lleno en nuestra clase. Entonces, perdón, lo tenemos acá. Vamos a platicar acerca de justamente otra de las actitudes que puede asumir el demandado, que es, por supuesto, la interposición de excepciones. Vamos a platicar cómo se clasifican estas excepciones. Asimismo, pues, cómo se da el resto de las modalidades de contestación a la demanda, los requisitos, ¿verdad?, que lleva y la oportunidad para poder contestar la misma. Así es de que esa es lo que vamos a tener a bien abordar en la sesión de esta mañana. El objetivo, por supuesto, es darles a conocer a ustedes todo lo relativo al tema de las excepciones. Aquí vamos a platicar bien de lleno con esto. Por ahí me escribía en relación a, por cierto, a qué texto poder usar. Hay un programa asignado en la universidad donde hay distintos libros de texto asignados. Cualquiera realmente es bueno, apreciables estudiantes, cualquiera. Yo, de hecho, no me caso solo con un texto, ¿no? Yo agarro de distintos porque y asumimos la información más general, ¿verdad? Pero los detalles, desde luego, ustedes los van a encontrar en cualesquiera de la bibliografía que esté ahí sugerida. Y créanme que les va a servir igual, ¿no? Para ya su examen privado, cuando ya estén en esas vueltas, cualquier libro les va a servir igual, ¿no? No hay otro que sea bueno o solo mejor, o que el privado se base en un libro, ¿no? Cualquiera les va a servir y mucho. Así es de que ya lo saben. Bien, dicho esto, pasamos ya a hablar de las excepciones.
Reiterando, esta es otra actitud que puede asumir el demandado. Esto ustedes ya lo pueden sumar a las actitudes que vimos la semana pasada, como lo fueron la rebeldía y también, por supuesto, esta temática de la confesión ficta. Esas, pues, llamémosle, también se vieron, ahora entiendo por qué realmente el programa incluso las tenía separadas al principio, porque en un momento determinado también el actor puede incurrir en rebeldía y también puede incurrir en excepción ficta, en una confesión ficta. No obstante, el tema de las excepciones, esta sí es exclusiva de la parte demandada. Entonces, dicho esto, aquí tenemos una breve definición. Esta es general de todas las excepciones, no estamos hablando aquí de una de las excepciones en específico. No, aquí estamos hablando en general de lo que son las excepciones. Entonces nos dice que es un título o motivo, ya sea que como medio de defensa, ¿sí? Porque quien se defiende de esto es el demandado, o bien para contradecir a la parte actora, o para rechazar lo que pretende el actor, alega el demandado para excluir, ¿no? O sea, sacar del proceso, ¿no? Dilatar, porque también, por supuesto, tienen ese efecto algunas de las excepciones, o enervar, en unos casos, de una vez terminar, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la acción o la demanda del actor. Y eso es, pues, la definición de estas excepciones. Esta es una definición general de todas las excepciones. No estamos hablando específicamente de una u otra, ¿eh? Ahí hemos hablado de todas. Bien. ¿Cómo se clasifican las excepciones? En el derecho laboral vamos a ver que existen las llamadas excepciones previas, pero principalmente aquí nosotros las llamamos dilatorias. En una ocasión sucedía, ¿no? Que recuerdo yo, un juez ahí rechazaba un memorial diciendo de que no, porque no son excepciones previas, sino dilatorias. Y en otra oportunidad, pues en un congreso que hubo de derecho laboral, por cierto, su servidor representó la universidad hace unos 3 años atrás, casi. Sí, decía el magistrado de la sala segunda de apelaciones en esa época, el magistrado Paishula, hacía ver algo que efectivamente es verídico. Decía, es que también son previas, o realmente son previas, porque si vamos al artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a ver que verdaderamente son excepciones previas. Bueno, nosotros digámosle dilatorias, pues, para que algún día usted no tenga problemas ahí con algunos jueces que son demasiado, no sé, se les olvida que el derecho de trabajo es sencillo, ¿no? Y a veces les gusta complicarse la existencia o complicársela, mejor dicho, a uno, ¿no? Entonces, mejor cásese usted con que son dilatorias. Ya vamos a ver ahorita cuáles son. Están las excepciones perentorias, que como su nombre lo indica, perentoria viene de la palabra, del verbo infinitivo perecer, ¿no? El verbo perecer, que significa, dice, matar, morir, muerto. Entonces, eso es lo que busca básicamente una excepción perentoria, ¿verdad? Ponerle fin, por supuesto, a las pretensiones del actor. Y están las excepciones nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Así de largo es el nombre, porque como su nombre lo indica, nacen con posterioridad a que se ha contestado la demanda. Por eso es de que esta ya vamos a ver que tiene un ámbito para poder interponerse bastante amplio. Entonces son así, ¿no? En algunos casos también se les conoce como excepciones privilegiadas por esa misma situación. Entonces en doctrina también así se le conoce como excepciones privilegiadas. Bueno, dicho esto, pues vamos a entrar a conocer cada una de estas excepciones. Ahora sí, a fondo. Hablamos de las excepciones dilatorias. Bueno, hoy sí, la definición que tenemos en su pantalla hace alusión específicamente a las excepciones
que tienen esta característica de dilatar el proceso. Realmente lo hacen más grande porque al momento de interponerse, el proceso se detiene. Sí o sí, el proceso se detiene. Y bueno, con esa detención, pues queda más bien esperar a que se resuelva el tema de las excepciones como tal. Entonces, se alegan in limine litis, esa palabra significa límite previo al proceso. Y normalmente, por supuesto, van a versar sobre el proceso, valga la redundancia. Estas no atacan peculiarmente al derecho. Aunque bueno, hay 3 de estas que la verdad es que sí. Ya vamos a ver cuáles son. Hay 3 excepciones dilatorias que yo le llamaría dilatorias perentorias porque tienen ese efecto. Usted las plantea, si el juez las acoge y se verifica, simple y sencillamente, pues vamos a ver que pues pueden prácticamente dejar de una vez el proceso muerto, ¿no? Atacan al derecho y cuando se acaba el derecho, pues ya no hay nada que se pueda ver a través de un proceso. Se plantean, aquí colocamos en la primera audiencia, bueno, a más tardar, normalmente lo ideal es que se planteen antes de esa primera audiencia. Podría ser un día antes, podría ser unas horas antes. Y si no, pues bueno, se llega al momento de la primera audiencia y se plantean, ya sea de forma oral o escrita, porque también tenemos esa cuestión, concatenándonos al principio de oralidad, se pueden plantear también de viva voz. Y si va a hacerlo en la primera audiencia, usted le hace ver al juez que, señor juez, previamente a contestar a la demanda, interpongo la excepción dilatoria de, y pues ahí vamos a ver nosotros cuáles son las que podemos plantear. Estas están justamente, bueno, primero el artículo que nos las refiere es el 342 del Código de Trabajo, ahí solo las menciona, pero la individualización de cada una de estas excepciones las vamos a encontrar, pero yo les decía que hoy vamos a usar sí o sí el Código Procesal Civil y Mercantil, porque están ahí, en el artículo 116, que ya en unos segundos vamos a estar prácticamente analizando. Antes vamos a chequear sus características para que así pues hagamos buen match a la hora que estemos analizando cada una de estas excepciones. Bueno, la primera de ellas es una característica clave. Esto es algo que usted se tiene que quedar hoy para siempre. Todas las excepciones dilatorias, justamente como lo que dice ahí, suspenden la tramitación del proceso. Todas las excepciones dilatorias tienen esa característica. ¿Pero por qué? Como ya lo dijimos, atacan al proceso. Es que esa es la situación que como tal está. Entonces, al atacar al proceso, simple y sencillamente decimos de que el mismo se tiene que quedar detenido para poder justamente, pues, como dice el número 3, depurarlo para ver si efectivamente lo que alegó el demandado es una de las situaciones que hace ineficaz darle continuidad al mismo. Entonces, bajo esa situación, es que el trámite del proceso se detiene. A menos, ya vamos a ver ahorita en la ley, que pues por ahí uno pudiera contestar de una vez o resolver esa excepción dilatoria, pues ahí el juez va a decir, bueno, está bien, adelante. Pero, bueno, si se puede resolver de una vez la excepción, enhorabuena. Y si no, no queda otra más que acogerse a lo que establece la norma. Y por supuesto, ello implica lo que hemos dicho, ¿no? La suspensión de la audiencia y la eventual situación que será una nueva audiencia para, pues, esto se va, como dice aquí, un trámite similar al de la vía incidental. Ya hablaremos de eso. La segunda característica es que son nominativas. Llamamos que son nominativas. Yo siempre les pongo el ejemplo
Tal vez un ejemplo muy burdo, pero creo que igual puede servir. Como cuando ustedes han visto esos premios que sacan eh, de cantantes y de películas y todo eso, donde dicen los nominados son, y dan una lista de nominados y al final uno de ellos es el que gana, ¿no? No puede ser que si hay 5 nominados gane un sexto, no, porque estos fueron los 5 nominados. Nominados quiere decir nombrados, ¿verdad? Entonces, que están nombradas, están descritas justamente en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. No nos tenemos que inventar ninguna, todas están ahí en la ley, y pues esa es la situación a que se refiere esto de ser nominadas. Su tercera característica es que el fin, aunque esto lo ponemos entre comillas, no siempre, es depurar el proceso. Dice. A veces sí, por supuesto, se pretende eso, que el proceso quede nítido, que no tenga ningún inconveniente, que cualquier circunstancia que genere incertidumbre, pues quede bien dilucidada, pero en muchos otros casos realmente no es eso, ¿no? Hay quienes abusan de la interposición de las excepciones solo con el fin de dilatar el proceso. Entonces, son de las situaciones que también es importante hacerlas ver porque es parte de la realidad con la que normalmente se da. La cuarta característica, esta es mi deber aclararla. Está en muchos libros, porque en doctrina eso es lo que da el sentido a esta clase de excepciones. Pero póngale mucha atención. Dice, no destruyen la demanda ni las pretensiones del actor. Ojo, hay 3 excepciones dilatorias. Acuérdense, 3, ya vamos a ver cuáles son. Que sí destruyen, no solo la demanda, destruyen toda pretensión que tenga el actor. Y le ponen fin prematuro prácticamente al proceso. Si es que, por supuesto, se evidencia la comprobación de las mismas y como tal, pues en este caso el actor ya no tiene cómo defenderse. Entonces, ante estas circunstancias, ahí sí estamos hablando, por supuesto, de lo que es, llamémoslo así, la muerte del proceso, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ya lo saben ustedes, esa cuarta, pues, está en doctrina, no es un error de los libros, no es un error de su servidor, no está, pero reitero, hay 3 de ellas que sí le ponen y destruyen el proceso. La quinta dice que el auto que la resuelve es definitivo. Esto sí es completamente real. ¿Cómo así? Bueno, recordémonos que según la ley del organismo judicial, las resoluciones se clasifican en decretos, autos, sentencias. Entonces, un decreto es una simple resolución de trámite de una cosa a otra, ¿no? Como cuando el juez dice, se emite para su trámite el presente memorial, ahorita se me olvida la otra palabra que es común en esos autos. Estése para lo que en su momento proceda, ¿no? o estése a lo que en su momento procesal oportuno ocurra, así dice. Entonces, esos son los simples decretos. Los autos son cuestiones que resuelven cuestiones sencillas, ¿no? Sin entrar de lleno al fondo del asunto. Entonces, un auto es aquel que digamos, decide declarar, en este caso, ya sea con lugar el planteamiento de la excepción o inclusive también, por supuesto, declararla sin lugar. Decimos que el auto es definitivo porque no se puede impugnar, ¿verdad? Usted dirá, ¿cuál es el fundamento de este? Les explico. Ya cuando estemos viendo los medios de impugnación, vamos a ver que me anticipo a decirles, ¿verdad? Que ni el recurso de revocatoria dice la ley que sea para resolver los autos que se plantearon, que resolvieron una excepción dilatoria. Ahí claramente nos va a decir la ley en qué caso se plantea un recurso revocatorio. Tampoco un recurso de nulidad, menos va a ser una apelación, ¿verdad? O recurso de reconsideración, que son los medios de impugnación típicos, llamémosle así, del proceso ordinario laboral. Entonces, al no tener la norma esa situación regulada, entendemos que este auto
es efectivamente definitivo. Es de aquellos autos que también a veces en doctrina hemos escuchado la palabra que es un auto rey, que no tiene forma de impugnarse. Pero tiene una razón de ser. No es porque se esté dejando, y ojo con lo que estoy diciendo, no es porque se esté dejando a la persona en estado de indefensión o sencillamente se le estén vulnerando derechos. No, es porque sencillamente la situación previa que ha tenido que dilucidarse al juicio del juez no procedía. Y, reitero, no era algo de fondo. Recordémonos que el proceso ordinario laboral es un juicio de conocimiento, ¿sí? Y aquí, como tal, estamos diciendo de que pues, no hubo una situación que tenga que ver en relación, pues, a que se esté tocando el tema de fondo en el asunto. Entonces, con base a los principios de celeridad y economía procesal, se ha establecido de que no pueden impugnarse las excepciones dilatorias. El auto queda resuelto si proceden o no las mismas. Ahora sí me voy un poquito a lo que dice acá. Dice que su oposición es similar a la vía incidental. Ustedes recordarán el trámite de los incidentes que está perfectamente regulado ahí en esta normativa, que por cierto la ley de organismo judicial es considerada la norma maestra de las leyes ordinarias, porque esta efectivamente define varias cosas. Por ahí por el 135 está en la vía incidental, recordándoles pues de que hay dos clases de incidentes, los que son puramente de hechos y los que son de derecho. Los incidentes de derecho tienen un plazo muy corto. Se plantean hoy, digamos, se le da 3 días, 2 días de audiencia a la otra parte y al tercer día se resuelve. No se habrá prueba porque el derecho no se prueba. O sea, entonces, es un planteamiento bastante sencillo cuando se plantea de esta forma. Reiterando 2 días de audiencia a la otra parte y después en 3 días el juez debe resolver de esa manera. Ahora, cuando estamos hablando de un tema de hecho, los hechos son cosas que ni modo, esas sí hay que probarlas. Entonces, ahí cambia un poquito el esquema, pero es un poquito nada más. Siempre se le da audiencia a la otra parte por 2 días. Como hay que probarlo, es un hecho, se abre a prueba por 8 días, acuérdense, 8 días se abre a prueba. Y luego de esa situación, en 3 días tiene que resolver de nueva cuenta, en este caso el juzgador. Algo así pasa acá. Ya vamos a ir a la ley a ver que normalmente pues se declara con lugar el trámite de la excepción, se le fija un plazo a la otra parte para que efectivamente lleve las pruebas cuando así se considere. Ya vamos a ver que la ley da un plazo incluso que puede ser más pequeño, pero aquí el juez puede abrir a prueba en lapsos menores a los 8 días, que por eso les decía, y resuelve pues también dentro de un plazo porque no tiene una situación específica. Entonces, es similar a la vía incidental, ¿verdad? Al final el juez pues sí va a tomar esa resolución en un lapso de 3 días, pero con la prueba es donde aquí varía un poquito la temática en materia laboral. No es específicamente 8 días, entonces ya vamos a ver por qué. Vamos entonces a chequear esto que les estoy platicando en nuestra ley. Primero, el artículo 342 del Código de Trabajo, que es el que nos habla, bueno, este artículo nos habla de mucho, por eso vamos a leer solo una parte del mismo, porque habla de mucho, y entonces tenemos que entrar ahorita a hablar solo de las excepciones dilatorias. Pero leamos, dice: previamente a contestar la demanda, lo escucharon. Eso es in limine litis. Previamente a contestar la demanda, ahí lo está diciendo. Y en la audiencia señalada para tal efecto, o sea, también lo que habíamos escrito aquí, se plantea también la primera audiencia. ¿Hay 2 tiempos para plantear entonces una excepción dilatoria? Sí, hay 2 tiempos.
antes de la demanda, momentitos antes, o incluso, como se los decía yo, en la misma primera audiencia. Se opondrán, ¿no? O sea, se interponen, ¿no? Y probarán, sí, porque si yo digo que hay una excepción de las que luego vamos a leer, también tengo que probarlo. Las excepciones dilatorias. Ahí ya viene después lo demás, diciendo que salvo las nacidas con posterioridad, bla, bla, bla. No voy a entrar ahorita en el detalle de estas porque no vamos a verlas en este momento, sino unos minutos más adelante. Ve, brinquémonos al artículo 343, que es el que complementa esta idea de las excepciones dilatorias. Vea lo que dice. El juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos, atención, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que se hará constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Aquí está lo que les hacíamos ver. Y vamos a ver qué dice el artículo siguiente, sobre todo el segundo párrafo que nos habla de la prueba. Por eso lo que yo le decía, el tiempo que es que varía aquí no es la vía exactamente a la incidental que tenemos prevista en la ley del organismo judicial. Usted se da cuenta, por eso es que se le llama dilatorias, ¿no? Ya vimos que el 342 sí les dice dilatorias, y aquí también resulta que son dilatorias porque dilataron el proceso. La primera audiencia ya no se lleva a cabo, se suspende. No podemos decir, entonces vamos a la segunda audiencia. No, porque la primera nunca se llevó a cabo. Entonces, otra vez, más adelante tendría que llegar la primera audiencia. Entonces, para tomarlo ahí en consideración. Dice, disculpen. Segundo párrafo del 343. Si fuere declarada sin lugar dichas excepciones, en esta propia audiencia deberá procederse conforme a lo indicado en el artículo 335 y 344 de este código. Bueno, el 345 pues no dice otra cosa más que si la demanda se acusa de prescripciones en la día y hora para que... Eso es lo que haría el juez, ¿no? Cuando son declaradas sin lugar, señala día y hora para que se celebre la primera audiencia, que fue la que prácticamente quedó suspendida. Entonces el párrafo ya hace alusión a otra cosa, que luego la vamos a leer, pero la dejo pendiente porque ahorita en este momento no estamos hablando de las otras excepciones, ahorita estamos hablando específicamente de las excepciones dilatorias. Ahora quiero que le entremos a echar un vistazo al artículo 344, pero nos vamos a ir al segundo párrafo, porque este es el que menciona algo interesante. Si leemos el primer párrafo, este nos hablará directamente de la prueba. Pero vean lo que dice el segundo párrafo, Dentro de las 24 horas siguientes, a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiere hecho antes. Entonces, confiere la norma ese lapso. Yo le puedo pedir al juez que si yo tengo pruebas inmediatas para poder contradecir a la parte que las interpuso, pues de una vez, ¿no? Entonces, esto es importante porque efectivamente nos puede acortar los plazos. Ya vamos a dar un ejemplo de qué pruebas y en qué momento uno las necesitaría, ¿no? Ahorita que entremos a ver cada una de las excepciones. Entonces, como usted ha visto, prácticamente esta temática nos acaba de hablar de los tiempos de las excepciones, que como síntesis podemos decir, ¿no? Se plantean antes o dentro de la propia primera audiencia, antes de contestar a la demanda. Usualmente el juez va a suspender la primera audiencia y va a fijar un plazo para que se traiga la prueba.
usted se puede acoger a lo que establece el 344 para ofrecer la prueba dentro de las 24 horas siguientes de celebrar la audiencia. Normalmente, una vez que el juez ha recibido las pruebas en el plazo que él considere, pues va a tener, ahí sí nos vamos a la vía incidental, 3 días para resolver las excepciones. Y una vez que ya resolvió la procedencia o no de las mismas, pues se acoge a lo que establece el artículo 335 y fija un nuevo plazo para que se realice la primera audiencia. Una vez me insistía un estudiante, me decía, pero ¿por qué es la primera, Alex? Si no ya se llevó a cabo la primera. No, nunca se llevó a cabo la primera, Alex. La primera se suspendió. Entonces, la primera estaba pendiente y por eso pues, se va a llevar a cabo la primera. Bueno, ¿y cuáles son esas excepciones? Hoy sí, vámonos al artículo 116. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Creo que igual la van a ver en procesal civil y mercantil, pero bueno, no importa. Aquí en laboral hay un detalle que a mí me gusta dejarlo muy claro, porque, como ya les dije, hay excepciones previas o dilatorias, mejor dicho, que tienen bueno, es más, una de estas no aplica al derecho procesal laboral y ahorita vamos a ver cuál. Y hay 3 que, como ya les dije, son de carácter dilatorio perentorio. Entonces vamos a explicar cuáles son. De momento, vámonos a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 116, que dice: excepciones previas. El demandado puede plantear las excepciones previas. Nuevamente previas. Es lo que le decía y concatenando las palabras del magistrado Paichula. Primero, incompetencia. Incompetencia. Bueno, esta excepción, cabe aclarar, no está directamente relacionada al demandante, sino realmente es una excepción que se le plantea al juez, porque el demandado es el que está considerando que este juzgador, ya sea por motivos de materia o geografía, no tiene la competencia legal para conocer. Entonces, le está diciendo, señor juez, con todo respeto, pero ya ustedes se recordarán de aquellas reglas de competencia, ¿verdad? Imaginémonos que una persona se acogió a lo que decía el artículo, se recordarán ustedes, del Código Procesal, del Código de Trabajo, cuando hablábamos en el 314 y 315, ¿no? Esas reglas de competencia, donde decía, si no, digamos, el lugar para demandar, si no estuviera en un contrato o un pacto que fuera claramente en beneficio, era el 314 para ser específico, ¿no? Entonces, imaginémonos de que el trabajador, pues, ejecuta el trabajo, como dice la ley, ustedes se recordarán, ejecuta el trabajo en Chiquimula, ¿sí? En la cabecera departamental Chiquimula, pero interpuso la demanda donde prácticamente él vive, que es en el municipio de Camotán, también allá en Chiquimula, por cierto. Pero él fue a interponer la demanda a Chiquimula, perdón, él trabajaba en la cabecera departamental de Chiquimula. Entonces, como no decía el contrato nada, como no decía, no había pacto tampoco, entonces se cometió el error. Y aquí lo que hace el otro abogado es que interpone la excepción dilatoria diciéndole al señor juez que él no es el competente y que se debe inhibir de conocer, trasladando las actuaciones a donde corresponda. Eso es lo que va a proceder, fíjense. Llama la atención aquí el detalle, porque ¿qué pasaría si hubiera interpuesto no solo esa, sino otras 3 excepciones más? En un supuesto. La de incompetencia. Esa es la primera que debe de conocer el juez antes que todas. Esa la lleva por cuerda separada, dice la ley. Entonces se la lleva por cuerda separada y en eso conoce específicamente esa en especial. ¿Por qué no conoce el resto? A ver, usemos el sentido común. Si el juez es verdaderamente incompetente, ¿por qué va a entrar a conocer el resto de lo que es del proceso? ¿Sí? Entonces, si el juez es verdaderamente incompetente, simple y sencillamente debe inhibirse.
Y si hubieron más excepciones que se interpusieron, pues será el juez competente el que las conozca. En el supuesto que yo les acabo de dar, el juez es incompetente. Perdonen, ya me había bloqueado el audio acá. Ahora sí, bueno, disculpen, ahí nos dimos cuenta rapidito. Entonces, lo que habíamos platicado en este instante es, bueno, ¿y qué pasa cuando la excepción no procede? Pues muchas veces le dicen al juez, usted es incompetente, pero se lo dicen solo por decirlo, ¿no? Entonces el juez mismo entra a conocer y dice, bueno, vamos a ver, el señor fulano de tal vive, ahora me paso a otro lado para tratar de cambiar de ejemplo. Él vive aquí en Amatitlán, ejecuta el trabajo en Amatitlán, ¿no? El patrono es el que vive allá en Misco, pero todo se lleva aquí en Amatitlán. Y él está alegando que se tuvo que ir a demandar en Misco porque ahí vive el patrono, pero recuérdese que eso no está dentro de las reglas. Entonces, simple y sencillamente, esa excepción será declarada sin lugar. Así de sencillo, sin mayor problema. Ahí sí se va a cumplir aquello de la vía incidental, ¿no? Donde que yo les decía, el derecho sí es puro derecho, ahí sí no hay nada de qué probar, eso es puro derecho nada más. Entonces, audiencia la otra parte de 2 días y se resolverá en 3, ¿no? Entonces, por eso esto de la oposición similar a la vía incidental. Bueno, eso es en cuanto a la incompetencia, que reitero, esa ataca va dirigida específicamente al juez, que es el que se le considera, es el que no tiene la potestad ahí para poder juzgar. La segunda excepción es la litispendencia. En materia laboral no es muy común la litispendencia. No estoy diciendo que no se dé, porque sí, en algún momento determinado pudiera ser, pero aquí es difícil, es muy complicado que se pueda dar, porque normalmente el derecho del trabajador y el patrono pues se da como tal dentro de esta vía. Y en muchos casos la litispendencia se plantea cuando hay una situación administrativa. Por decirle algo, una persona dice, bueno, yo voy a recurrir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social porque me despidieron y simple y sencillamente no me pagaron nada. Entonces va a la Inspección General de Trabajo y al mismo tiempo dice, bueno, y de una vez voy a demandar. Entonces hay patronos que se quieren pasar de vivos e interponen la litispendencia diciéndole al juez de que previamente no se ha resuelto la situación en la vía administrativa, pero eso es, de hecho, les cuento, pues cuando están abiertas las 2 vías, se abrió la vía administrativa y la judicial, siempre va a ser preferente la judicial, porque la judicial es en la que se declaran derechos. Un ejemplo en el que sí podríamos ver es una persona que alega que es trabajador de otro, pero al parecer realmente son socios. Fíjese bien, estas personas, una de ellas es el propietario, después a uno de sus trabajadores le dice que si quieren entrar a hacer como quien dice socios, él le dice que está bueno y están ahí. Se volvieron socios. Y en una de esas, este otro pues dice, no, ahí dejémoslo, terminémoslo, y aquel por tratar de sacar ventaja, pues dice, pues ahora lo demando en lo laboral y lo demando en lo civil. En lo civil para que liquiden la sociedad, ¿no? Que es lo que procedería, y en lo laboral para que me pague. Ahí sí, mire, ahí sí vamos a ir a tener una litispendencia, porque cabal cuando venga la demanda laboral va a presentar el abogado la excepción de litispendencia diciendo, honorable jugador, esta persona no es mi trabajador, era mi socio, y muestra de ello es de que él mismo acaba de interponer un juicio ordinario justamente para la liquidación de la sociedad, porque él ya no quiere que seamos socios, estamos terminando la misma y está ventilándose en tal juzgado civil. Y ahí sí, mire, esa litispendencia, esa frena el proceso, lo deja así en stop, total, ya no hay modo se declara con lugar y va a decir el juez que estés en las actuaciones previamente a lo que se resuelva en el otro juzgado.
Si en otro juzgado se determinó que son socios, es obvio que esta como tal va a ponérsele fin, ¿no? Entonces, eso sería lo que correspondería. Entonces, eso sería un ejemplo. Pero reitero, la litispendencia en laboral es muy, bueno, es poco usual, realmente es poco usual. No es como, digamos, en el área en civil, es más común que haya mucha litispendencia. Bueno, la 3 es la demanda defectuosa. Esta es la que más ataca. En materia laboral, si una excepción dilatoria es la que se interpone por excelencia, es la del numeral 3, la demanda defectuosa. Y esta, bueno, solo el Código de Trabajo, como ya hemos visto en el artículo 332, es la única norma que trae todos y cada uno de los requisitos que tiene que llevar un memorial. Es muy específica, ¿verdad? Entonces, imagínense que alguien interpone una excepción de demanda defectuosa alegando de que el demandante, o sea, el actor, no le colocó lugar y fecha al memorial de demanda. Usted se recordará y pensará ahorita, pero usted platicó que eran requisitos secundarios. Exacto. Son requisitos secundarios. Entonces, la plantea así. Ahí es donde, imagínense que fuera solo por eso, que eso sí sería muy burdo, pero hay gente que hasta por eso se anima a plantear la demanda. Entonces ya usted mismo puede solicitarle al juez que con base al principio de concentración y economía procesal le permita contestar en el acto de dicha excepción y no interrumpa la audiencia, haciendo ver que lugar y fecha es un requisito que doctrinariamente y en la realidad se considera como secundario, porque sustituye el lugar y fecha que no colocó el sello con la fecha en que se presentó el memorial en el juzgado. Entonces ya el requisito de alguna forma u otra fue subsanado como tal. Decíamos también ahí, imagínense que alguien interponga el memorial un día antes de la excepción dilatoria porque no se enumeraron los medios de prueba. También eso podría tirarse porque es secundario, porque habría que esperar hasta ver si la parte actora no va a ampliar o modificar la demanda en la primera audiencia misma. Entonces, por esos requisitos es bien difícil, pero hay quienes interponen las excepciones estas de demanda defectuosa por este tipo de situaciones. Que, que pegan, pero ya les digo, no es que peguen, que buscan nada más dilatar verdaderamente el proceso. Entonces el juez mismo le dice que por eso dice, tiene que llegar a las partes a esa primera audiencia para que el juez evalúe. Porque si el otro ahí mismo va a decir, no, señor juez, yo vengo a ampliarla y a modificar la demanda, a ofrecer estos medios de prueba, bueno. Entonces ya que la va a ampliar, igual se suspende la misma y la excepción dilatoria no al lugar, porque se amplió sobre eso, que la demanda fue ampliada sobre esos mismos puntos. Así va a resolver el juez. ¿Qué le parece? Lo único que sí logró aquel, que al final sí se dilate el proceso, ¿verdad? Pero por eso les digo, ustedes traten de que su memorial desde el principio se vaya bien planchado para que no les vayan a estar interponiendo excepciones así nomás. Bueno, luego está la excepción de... se me movió. La falta de capacidad legal. Bueno, la falta de capacidad legal. Esto ya sabemos que va aunado al tema de la capacidad jurídica que tenga el actor. Normalmente, en procesos civiles se necesita tener 18 años cumplidos. Pero recordemos que ya vimos la semana anterior que según el artículo 31 del Código de Trabajo también tiene capacidad relativa los menores de edad, pero mayores de 14 años. No es un requisito que yo le mande a colocar o que yo envíe una certificación de partida de nacimiento al juez, porque yo al principio en el memorial estoy diciendo que el
jovencito fulano de tal, de 16 años de edad. O sea, yo desde ahí estoy diciendo qué edad tiene el joven. Ahora, si usted quiere, puede de una vez, pues, para que así no le vayan a interponer, si quieran pasar de vivos, e interponerle esta excepción dilatoria de falta de capacidad, mandar la certificación de partida de nacimiento. No sería, repito, un requisito porque recuérdese que la prueba tiene un momento para ofrecerse y probarse y diligenciarse, pero podría remitirse para evitar que por ahí algún abogado quiera decir, no, pero es que en realidad no tiene 15 años, sino tiene 13, está mintiendo. Bueno, pues, para evitar eso, mandar la certificación de partida de nacimiento, entiéndase la FEA, para dejar esto fuera. Porque, insisto, se plantea básicamente, bueno, a veces también cuando hay jovencitos que le pueden echar gol a uno, y usted por eso mucho cuidado. Aquí en Guatemala, las personas muchas veces dicen, ¿cuántos años tenés? Y cuando usted es joven, por algún motivo a uno le gusta subirse la edad. No es como cuando uno está más grande que se la resta, ¿no? Bueno, yo no. Pero usted sabe, hay patojos que, pero si como cumplo años apenas en 9 meses más, ya tengo los 15, ya tengo los 14. No, no es así. Es el día en que nació y punto. Entonces, si al momento de presentar la demanda, el muchachito tenía todavía 13 años, porque le faltaban 2 días, pues, le van a interponer la excepción de falta de capacidad. Y ahí, pues usted tiene que estar preparado, porque si el muchachito le echó gol, usted dice, bueno, vamos a traer la certificación de partida de nacimiento, y en esos lapsos de 24 horas yo le voy a pedir al juez que me dé chance, y de una vez la mandamos para que vea de que, si bien cuando inició la demanda, era todavía 2 días menor de 14 años, pues ahora ya los tiene, y cuenta con la capacidad legal y que se tenga por superado. Claro, la otra parte se saldría con la suya porque dilataría el proceso, ¿no? Así es de que mucho ojo. La otra de las excepciones es la de, vamos a ver, sí, falta de personalidad. Bueno, tienen personalidad para poder demandar quienes son partes dentro de la relación laboral. Vamos a dar un ejemplo. La señorita Linda Buenrostro trabajaba para la empresa Los Pericos Sociedad Anónima. Y a ella un día le dijeron que la despedían por reorganización. ¿Sí? Eso, ¿cómo es ahora de común? Por reorganización la despedimos. Como es un despido directo injustificado, le tienen que dar su indemnización. Pero a ella no se la dan del todo completa que porque le descuentan alguna tontera. Y ella está comprometida para casarse, o de una vez pongamos la casada con el señor Roberto, ¿cómo se llama? Y él está muy indignado, dice, no, pero mira, demandemos, que te falta, no te lo dieron cabal. Y ella, no, ya no quiero saber nada de ese lugar, que ya estoy buscando por otro lado. Y el otro, no, vamos, y que aquí, que allá. Entonces él viene y va con un colega y le dice, mire, le demandemos. Y si este lic es de aquellos que se perdía las clases en línea, va a decir, va, está bueno, usted es el esposo, sí, va, tráigame su certificado de matrimonio y le damos. Ignorando que por supuesto este señor no es nada ahí, pues. O a veces le mienten a uno, es que fíjese que yo trabajé ahí y al final de las cansadas, es que realmente la que trabajó era mi esposa, no yo. Es que uno está montado en el caballo, mucho cuidado, las personas, como diría recuerdo una jueza en lo civil, decía, el actor siempre miente, decía ella. Entonces, interrogue bien a sus clientes, ¿verdad? Porque muchas veces no le cuentan a uno las cosas como son. No estoy diciendo que toda la gente sea mentirosa, pero cuando uno está recién graduado, tiene muy buena fe, fíjese. Y a veces se le cree todo al cliente y lo hacen a uno cometer errores. Entonces, para irse salvando usted de esto, desconfíe de todo. Ese es el trabajo del abogado, ser desconfiado. Esa es la verdad. Entonces, sugerencia que se les da desde acá. Bueno, entonces se demanda a este señor y lo que hace la empresa, no es empresa, la entidad, perdón, porque una cosa es entidad y otra es empresa, no quiero confundirlos. Entonces lo que hace la entidad, Perico
es el perico sociedad anónima, es que cuando observa que otra persona que no tiene nada que ver con la relación laboral demanda, entonces ellos vienen e interponen la excepción de falta de personalidad. Ustedes dirán, ¿en qué otro caso podría ser? El que acabo de mencionar de los menores de edad, ¿se recuerdan? Imaginémonos que un supuesto donde una jovencita de 17 años inició la demanda ordinaria laboral ante un juzgado. Pero vienen los papás y ellos también se meten por su parte. Entonces, como la jovencita es mayor de edad, entonces, y ante otro juzgado laboral. Entonces, simple y sencillamente, ahí se interpone esa excepción de falta de personalidad, haciendo ver de que la parte actora, la que tenía la relación laboral, ya inició un proceso. Y estas personas nunca fueron trabajadores, nunca tuvieron relaciones laborales con la entidad, por ende, pues, se les tenga realmente por fuera del proceso. Entonces, ahí sí, miren, esta clase de situaciones, afuera. Personalidades que sea parte dentro de una relación laboral y un proceso. Luego tenemos en el número 6 la falta de personería. A veces confundimos estas cuestiones, pero pongamos atención. La personalidad está a que yo como persona soy parte directa del proceso. Ahora la personería es la representación que una persona tiene sobre otra. Así es como es. ¿Cómo así? Bueno, vamos al ejemplo. Imagínense que hay un trabajador que pues, estuvo 10 años en una entidad o en una empresa, no sé, en un lugar de trabajo, estuvo 10 años. Lo despiden, no le pagan, sí le dan indemnización, pero está pendiente de cobro de lo que son sus prestaciones irrenunciables, todo eso no se lo pagaron. Y en lo que está ya por demandar, le sale una oportunidad para irse a trabajar, así como unos paisanos se fueron a Canadá, ¿se recuerdan que lo mencioné? Pues para irse a Canadá. Pero tiene que irse ya. Y él dice, pues voy a dejar tirado aquí este dinero. No tiene que dejarlo tirado. Lo que tiene que hacer es nombrar a alguien que le represente aquí. ¿Cuál es esa figura? Bueno, ustedes ya vieron Civil 4, si no estoy mal, y ahí saben que es el mandato. Pero ojo, no es cualquier mandato. Hay un mandato especial para esta clase de procesos o para los procesos judiciales y se llama mandato judicial con representación. Quiero que pongamos atención a esto porque recuerdo a un colega y amigo le sucedió esto. La persona, un caso así como ese lo estoy planteando. Y le dijo, pero mira, Lick, ahí fue al revés, lo que no le habían pagado era la indemnización. Y el plazo para demandarlo ya se vencía. Los 30 días hábiles se vencían así, digamos, como para decir este lunes. Así urgía, así como ustedes ya solo tienen plazo para asignarse hoy, ¿verdad? Así estaba este cuate. Entonces el colega dice, está bien a través del mandato, pero cuando se viene a dar cuenta, estas partes llevan un mandato general con representación. Entonces el amigo, mira, así platicábamos, me dice, mandato general, pero me lo van a rechazar, ¿verdad? Si la otra parte no lo alega, no. Pero si tiene un abogado buzo, va a interponer una excepción dilatoria de falta de personería, alegando de que ese instrumento no es el idóneo, porque como establece la norma, para representación legal en juicios, lo que corresponde es un mandato judicial con representación. Entonces, eso es lo
lo que hay que tomar en consideración. Y así estuvimos, y de hecho, pues al final así fue. Pero en algo sí ayudó. Interrumpió el proceso, pero en ese lapso, el otro desde allá a Canadá sí otorgó el mandato judicial y la demanda siempre sí se fue. Pero claro, hubo un atraso, porque un mandato general con representación, acuérdese la hora y el día que se lo estoy diciendo. Un mandato judicial, perdón, un mandato general con representación, un mandato especial, no son el instrumento para acreditar adecuadamente la personería de alguien. Pero si alguien me dijera hay una carta de poder, menos. Menos. Sí sirve una carta de poder, pero para otras diligencias, ¿no? Más sencillas. Pero específicamente para algo judicial, pues valga la redundancia, es un mandato judicial. ¿Mm? No hay de otra. Entonces, esa es la razón y el sentido de ser de lo que estamos diciendo que conlleva esta circunstancia de la personería. Si alguien tiene un mandato general o especial, no tiene la personería adecuada y ahí sí procede. Y si no, y si lleva un mandato judicial, pues le van a declarar sin lugar la excepción porque es obvio de que pues tiene. Ahí mismo, de hecho, el juez puede usted solicitarle que resuelva en el acto tal circunstancia porque ahí usted lleva el mandato legalmente inscrito ya en el Archivo General de Protocolos y la razón de inscripción, ¿verdad? Eso ya usted lo demuestra, lo lleva ese mismo día y listo, ¿verdad? Para que así no haya atraso alguno. Bien, vamos ahora a la número la 7. La 7 es la que nos toca. Este nombre tiene un gran nombre, ¿eh? Es la excepción de falta de cumplimiento del plazo o de la condición que estuviera sujeta a la obligación o del derecho que se hagan valer. Esta excepción a mí me causa un poquito de gracia el enorme nombre que tiene, pero bueno, voy a explicarla. ¿A qué se refiere? Bueno, imaginémonos que hay un trabajador que ganaba mucha plata, así como Lionel Messi en el Barcelona. No, tal vez no tanto, porque ese individuo sí ganaba un pistarrajal. Pero imaginemos que hay un señor que ganaba mucha plata. Trabajó en una entidad de aquellas poderosas por 30 años. Y ahorita, pues él ya está grande y le dice, mire, don fulano, creo que ya ahí lo vamos a dejar. Vamos a darle su indemnización, que estamos viendo que asciende a... Imagínese que ganaba 100,000 quetzales al mes, ¿verdad? Era un gran profesional, etcétera. Asciende a 2 millones o a 3 millones de quetzales. Pero hagamos algo. Vea lo que le dice el representante legal. Hagamos algo. Imaginémonos que eran 2,5 millones, para no poner una cifra así tan exorbitante. 2,5 millones, que igual es mucho dinero, ¿no? Ahorita, como estamos a mitad de cierre o a mitad de año, le vamos a dar 1,000,000 de quetzales. Se lo vamos a dar ahorita. Y con usted en este momento firmamos un reconocimiento de deuda, haciéndole ver que en un año, nosotros le estamos liquidando el otro 1,5 millones que nos falta. ¿Le parece, don fulano? Con 1,000,000 al año yo creo que ustedes viven muy bien. Entonces viene él y en ese momento lo acepta muy bien. Firman ahí el convenio, llega un colega notario y con firmas legalizadas y todo muy bonito. Bueno, él llega a su casa y le dice pero tiene una novia así como la que era, como la de Sammy Pérez, el mexicano, ¿no? Cuando le dicen, mira, me dieron 1,000,000 de quetzales. ¡Ay, qué bueno, que vámonos entonces de vacaciones! Sí, fíjate que el otro 1,5 millones me lo tienen que pagar en un año. ¿Y cómo aceptaste eso? Demandarlos y que aquí, que allá. Y viene él y con más presiones que otra cosa. Demanda. Haciendo ver que se le pagó solo una parte, que aquí, que allá. Obviándole al mismo abogado le dice, no le cuenta. Porque muchas veces pasa eso. No le cuenta de que ya se firmó un convenio.
Entonces se interpone la demanda, perdón, y bueno, llega el día y lo que hace la entidad, bueno, este señor, ¿qué pasó? Así, si ya teníamos un convenio. Interpone la excepción esta de falta, nombre muy grande, ¿eh? Falta de cumplimiento del plazo, ¿eh? O de la condición que a que estuviera sujeta a la obligación o la del derecho que se hagan valer. Eso, mire, porque la condición que era el plazo, ellos justamente a la indemnización ellos le pusieron un plazo de prescripción, o sea, lo interrumpen cuando ellos hacen un reconocimiento. Recordémonos que eso así es, ¿sí? Que la prescripción se interrumpe por declaración expresa del deudor. Eso nos lo dice la misma ley. Entonces, ellos desde el momento que asumen que van a pagar en un año, ellos interrumpieron esos 30 días para la indemnización. Ellos son los que están poniendo un nuevo plazo, porque es una cantidad muy fuerte. Entonces, ahí sería un ejemplo de cuando procedería esta excepción. Y en este caso, es un hecho que el juez le va a decir, bueno, estése pendiente para dentro de un año y medio, o dentro de un año, o ya en este caso 6 meses, en lo que veamos si se da el cumplimiento a la obligación que está sujeta para hacerse valer. Después dirá la entidad, bueno, ahora hagámosle un descuento por haber ido a perder el tiempo, porque usted, don fulano, ya sabía qué fecha nos habíamos comprometido a pagarle, que ya sabrán ellos cómo se arregla. El otro va a decir, sí, pues es que es mi novia. Sí, pues, en fin. Vamos a la octava, dice caducidad. Esta, damas y caballeros, no ocurre en materia procesal laboral. Que se le quede. No hay caducidad en el proceso ordinario laboral. ¿Por qué? Se recordarán ustedes de lo que vimos en el artículo 321. Y si no, pues les refresco la memoria, donde dice del Código de Trabajo. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Ahí está. Actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Eso significa una cosa. Aquí no hay caducidad por lo siguiente. Es el juez el que tiene la obligación de llevar el proceso. Lo agarra, él tiene la obligación entonces de notificar a las partes, él tiene la obligación de abrir a pruebas sin que se lo estén recordando, tiene la obligación de resolver autos, él tiene la obligación de resolver las sentencias sin que se lo estén pidiendo las partes. Si el juez se tarda, no es porque vaya a incurrir en caducidad, estén tranquilas y tranquilos con eso, ¿no? Se tarda porque hay mora judicial, porque hay un montón de procesos ahí en fila, por eso se tardará el juez, pero no por otra cosa. Y que alguien interponga una excepción de caducidad, porque el juez ya lleva 8 meses, porque la ley dice, el Código Procesal Civil, ¿no? Que se alega la caducidad después de 6 meses de que ninguna de las partes haya movido procedimiento, pero eso es en procesal civil. Entonces alguien se quiere pasar de pilas, ¿verdad? El ridículo va a ser el abogado que haga eso. Ya van 7 meses, entonces interpongamos una excepción de caducidad. Imposible. La caducidad muchas veces se confunde con la prescripción, pero es muy fácil diferenciarlas. Por si a alguno de ustedes alguna vez se les hizo bolas, ahorita van a quedar claros de esto. La prescripción es en el derecho, ¿sí? Y la caducidad es en el proceso, es el tiempo del proceso. Es decir, yo en prescripción tengo un tiempo para poder interponer demandas o para alegar mis derechos en materia laboral, como es el caso, ¿no?, de lo que establece que para indemnización 30 días hábiles, para los demás derechos irrenunciables son, ¿qué? 2 años, y si yo no lo hago en ese tiempo, feneció mi derecho, prescribió. Ahí hablamos de prescribió, de prescribir. Contrario sensu, la caducidad ocurre dentro del proceso, de que si yo interpuse la demanda, pero entre comillas el juzgado ya no hizo nada, y pasados esos 6 meses yo ya no alegué nada,
Entonces ahí sí valdría la caducidad, pero no en laboral. Valdría la caducidad en otras ramas del derecho. En laboral no hay caducidad porque el proceso se lo lleva al juez de oficio. Entonces, ya saben, no hay caducidad en laboral. Luego vamos a la 9, la prescripción. Bueno, yo creo que ahorita que acabo de explicar la diferencia entre una y otra, nos quedó claro. En prescripción, yo puedo alegar solo lo que esté dentro de mi tiempo. Imagínense que el señor fulano de tal no alegó que le habían pagado los 10 años de aguinaldo. Sí le pagaron algo cuando le dieron liquidación, pero no le dieron eso. Y 2 años y medio después le dicen a ustedes, licenciado, quiero demandar. Hay abogados que aún así demandan a ustedes por tal de sacar billete. Y la verdad que uno hace el ridículo. Porque entonces ya le interponen una excepción de prescripción. Y esta, damas y caballeros, esta es una de las que yo les dije, es dilatoria, perentoria. Porque si efectivamente la parte que interpuso la excepción comprueba de que transcurrieron más de los 2 años desde que se tuvo el sentido de la creación de la obligación, esta excepción mata. Imagínense que, cabal, como yo se lo estoy contando, ya van 2 años y medio. Y fue a declarar con lugar la prescripción. Y el proceso se acabó. Esta es una de las que yo por eso les decía, hay dilatorias que son perentorias. La prescripción es una de ellas. Vamos a ver qué otra, porque les dije que eran 3. Vaya, ahí vamos una. La otra que viene también, cosa juzgada. Bueno, la cosa juzgada. Imagínense una persona que lleva un proceso. Hay gente que también le gusta quererse pasar de viva, ¿no? La liquidan, pero dice, como no me pagaron lo que yo quería, sino lo que ellos quisieron, yo voy a demandar. Está bien, él demanda, ¿verdad? Y pierde. Pierde el proceso porque los otros ya interponen una excepción perentoria de pago y perdió. Perdió. Dijo, bueno, ahora como no pude en este juzgado, voy a probar en otro juzgado. Interpone otra vez demanda laboral y otra vez va al otro juzgado a conocer. ¿Y qué es lo que va a hacer la parte contraria? Simple y sencillamente alegar cosa juzgada. Le va a presentar al nuevo juzgado que está conociendo el proceso en el cual el señor fulano de tal ya perdió. Un juez declaró con lugar la excepción, declaró con lugar en esa época el pago. Se verificó que sí fue el pago como tal. Y al final de cuentas, pues perdió su derecho. Yo sé que usted estará pensando algo, pero mire, si le pagó menos. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, muchas veces las partes también negocian y lo pueden hacer de manera, llamémosle así, extrajudicial. Recuerdo una clienta que antes de irnos al proceso igual, ¿no? le tenían que pagar como 100,000 quetzales. Y los patronos llegaron y nos decían, mire, no tenemos esa plata, el centro de trabajo nos está yendo mal. Le vamos a dar, si le parece a ella, y usted la asesora, 50,000 quetzales y este carro que está allá afuera. De una vez hacemos el traspaso para que vea que no hay mala fe y que haya... Yo le decía, ¿está de acuerdo? Ese carro, ¿cómo cuánto valdrá? Ay, pues yo no soy tasador de carros, pero calculo que unos 30,000, no sé. Un modelo, eso fue hace años, pero tal vez el vehículo como modelo 2007, algo así. 2008. Entonces, se aceptó una dación en pago y se aceptó también esos 50,000 quetzales en lugar de los 100,000 que le tenían que dar. Entonces, ese tipo de arreglos fue extrajudicial. Y es algo así como el ejemplo que yo les estoy dando. Entonces se perdió por eso el primer juicio y ahora él promueve otro y entonces lo que se interpone es una cosa juzgada diciendo al juez, esto ya esta persona nos intentó demandar, perdió en tal juzgado y ahora pues promueve juicio ante otro y esto ya es cosa juzgada. Si el juez considera de que así lo sea, pues lo va a dejar ahí y se acabó de una vez el proceso. Ahora, pues si es de aquellos que dijo, pero le faltó pagar los 10,000, pues
es el juez y pues será el juicio de conocimiento lo que seguirá. Y por último tenemos la transacción. Bueno, acuérdémonos que la transacción es un contrato civil. Bueno, no tengo ahorita a la mano el código, pero que parafraseándolo, lo que dice por ahí respecto a la transacción, que tiene como fin ponerle, bueno, para la redundancia, ponerle fin a un procedimiento que está iniciando o está por iniciar. Como aquellos que, bueno, ya interpuso la demanda, ¿no? Porque le debe, hablemos otra vez de 100,000 quetzales. Y viene el patrón, le dice, venga, don fulano, está bien, yo le debo esos 100,000. Pero ahorita la pandemia, etcétera, etcétera. Yo le doy 80,000 quetzales. Y como dijo aquí el licenciado, transemos, transijamos es la palabra correcta. Transijamos. O transemos, aunque sea, pues bueno. Entonces ahí se hace la transacción. Esa, por cierto, se debe hacer en escritura pública. Tiene que inscribir. Entonces se hace el contrato de transacción donde un fulano acepta los 80,000 quetzales y como tal, pues renuncia a darle continuidad al proceso. En la siguiente audiencia, donde un fulano dice, ay, bueno, me voy a presentar, tal vez si me terminan de pagar el resto. La otra parte ya en la primera audiencia presenta la excepción de transacción y el juez ya va a decir, bueno, traigan aquí el testimonio de la escritura pública. Si se demuestra que con el testimonio ya hubo pago, ahí se adjuntó también el cheque, porque acuérdense que hay que probarlo. Y la otra parte no prueba nada, el juez va a decir, bueno, hasta aquí llegó el proceso. ¿Eh? Entonces, perdón, especiales estudiantes, estamos viendo que estas son de las excepciones que, siendo previas, le ponen fin al proceso. ¿Qué le parece? Así es la transacción. Bueno, hablemos ahora de las otras excepciones. Entendidas estas que son las que son más, esto es mucho más sencillo. Las perentorias y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda tienen en común, tal y como aquí lo hemos colocado, que persiguen desvirtuar el fondo de las pretensiones, es decir, atacan al derecho, no al proceso, sino al derecho mismo. Y si no hay derecho, no hay proceso, así de sencillo. Entonces, la diferencia nada más entre estas es que las perentorias se interponen al momento de contestar a la demanda, a diferencia de las que vimos antes, que son previamente a que inicie el juicio o en la primera audiencia antes de contestar a la demanda. Aquí, cuando le dicen, señor, ¿cómo contesta usted la demanda? Ahí le dice, señor juez, honorable juzgador, interponemos la excepción perentoria de... Y bueno, vamos a ver qué características tiene. Ahora, las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda son excepciones que tienen un ámbito de planteamiento bastante amplio. Ya vamos a ver en nuestra ley cuánto tiempo tiene para interponerse. Es bastante amplio, ¿verdad? Entonces, esas son, llamémosle así, las circunstancias que tienen estas. Pero ambas atacan el fondo del asunto, es decir, al derecho, que se nos quede eso. ¿Qué características tienen? Bueno, la número uno es que no suspenden el trámite del proceso. No, señor, eso quiere decir, apreciables estudiantes, que el proceso no se acaba. No se va a detener ahí, perdón. Las otras vimos nosotros que esas se llevan por cuerda separada y todo. No, estas no. Estas, muy bien, se interpuso, sigamos con el proceso. Porque hay que comprobarlo a lo largo, ¿no? A lo largo del proceso mismo, si en verdad esa excepción es válida. Entonces, no se suspende. Número dos, son innominadas. En una ocasión un amigo me decía, ay, fíjate que me llamó fulana, padre, que dice que va a interponer una excepción perentoria, pero ¿qué nombre le había puesto yo a una? El nombre usted se lo pone. Así como cuando uno le pone nombre a sus hijos. Disculpen, voy a conectar la combo. Ahí estamos. Entonces, el nombre queda a discreción de cada parte. Así que, si es porque ya se le pagó,
usted le puede colocar, esa es la típica, ¿no? Excepción perentoria de pago, excepción perentoria de cancelación de prestaciones, excepción perentoria de cumplimiento, el que quiera. Ahí usted tiene la libertad de redacción, ya le pone usted el nombre que quiera. 3, lo que yo les decía, desvirtúan el fondo del asunto porque atacan al derecho, era lo que yo les platicaba. Y cuarta característica es que como estas se resuelven hasta la sentencia, entonces, como es en sentencia que se resuelven, ahí sí estas son apelables, porque la ley dice, ¿no?, que todas las sentencias pueden ser apeladas. Entonces, dada esa posibilidad que tiene, sabemos de que son apelables. Ya vimos que las anteriores no tienen forma de impugnarse. Regresemos al 342 para ver estas observancias respecto a este tipo de excepciones. Estábamos leyendo prácticamente el 342. Voy a leer muy rapidísimo lo que ya vimos de las previas. Dice: previamente a contestar la demanda o la recomendación de la audiencia señalada para el efecto, se pondrán en programa las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. ¿Qué le parece? El ámbito para poder interponerlas es enorme, por eso lo que aquí colocamos. Aún en segunda instancia, eso sí, antes de que se dicte la sentencia. En este último supuesto, la prueba de ella se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubieran agotado la recepción de estas pruebas. El proceso laboral solo puede tener 3 audiencias. Lo anticipo, aunque ya vamos a ver su esquema. 3 audiencias es lo más. Entonces, si yo interpuse una excepción hacía con posterioridad a la contestación de la demanda en la segunda audiencia, la recepción de la prueba para ese tipo de excepciones se va a recibir en la tercera. ¿Sí? Ahora bien, si yo hasta la tercera audiencia interpuse la excepción, entonces puedo pedirle al juez que abra auto para mejor proveer o auto para mejor fallar. Y en ese sentido, ¿verdad?, simple y sencillamente se resuelva, ¿no?, se reciba la prueba, perdón. Eso es lo que va a suceder. Vamos al segundo párrafo. Dice: las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda, lo que habíamos dicho, o de la reconvención, que es la contrademanda. Yo puedo contrademandar y a la vez interponer una excepción perentoria o una u otra también. Pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, usted dirá, esas no son previas, sí, son dilatorias. Pero como tienen ese efecto perentorio, entonces se pueden interponer en cualquier etapa. Por eso habla de un pago, ¿no? Y se puede pagar antes de agotar el proceso, sí. La de prescripción, ¿no?, que el derecho se acabó. El tema de la cosa juzgada y la transacción también se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de la prueba del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Lo que yo les dije ya anteriormente. Interpuse en la segunda audiencia, entonces en la tercera me recibirán la prueba para estas excepciones. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las perentorias se plantean en la primera audiencia. Las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda en cualquier momento. Acuérdese, esa es la diferencia. No me las vaya a revolver. Están juntas, pero no revueltas. Bien. Vamos a ver el resto de aspectos que hay que tomar en cuenta para contestar a la demanda. Puedo contestar a la demanda en las modalidades oral y escrita. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué requisitos debe cumplir también quien contesta la demanda? Si lo va a hacer por escrito en forma oral, también tiene que observar lo que establece el artículo 332 del Código de Trabajo. La oportunidad de contestarla va a ser única y exclusivamente en la primera audiencia que señale el órgano jurisdiccional. Acuérdese. Ahí es el momento de contestar a la demanda.
Dicho estos aspectos, pues veamos qué otra forma tengo yo para contestar a la demanda. Bueno, uno, en sentido negativo. ¿Qué es eso de contestar en sentido negativo? Es obviamente contradecir lo que el otro está pidiendo. Entonces está diciendo de que no, que nunca me pagaban las horas extras y que yo voy a hacer ver que por supuesto al señor fulano tal siempre se le pagó las horas extras y que se va a demostrar con que sí se le pagaba. Como ya vimos, la otra modalidad es el planteamiento de las excepciones perentorias, porque al momento de contestar la demanda, pues son esas las que yo puedo plantear. La tercera fue bueno, ya no la tercera, sino es otra de las actitudes que hemos ido anotando, es el allanamiento. Se recordarán ustedes que el allanamiento, como tal, allanarse, ya vamos a ver uno de sus efectos, lleva consigo la aceptación de lo que está diciendo la contraparte. Eso sí, dicho allanamiento puede ser parcial o total. Como lo dice la palabra parcial, se refiere a una parte, ¿no? Parte. Como cuando le dicen, sí, yo acepto que don fulano yo no le pagué toda la indemnización, pero recuérdese que usted me dañó tales y tales máquinas y habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, igual como no hay arreglo y no se probó en su momento, entonces sigamos. Se ganó en parte y entonces sigamos en lo que sigue. La reconvención, que no es otra cosa que la contrademanda, que como hemos dicho, tiene que cumplir también los mismos requisitos que establece el artículo 332. Ahora bien, hay algo que hay que ver respecto a la reconvención, porque todo lo demás yo creo que es muy simple, ¿no? Hemos dicho que contestar en sentido negativo no es otra cosa que contrariar lo que está pretendiendo el actor. Las excepciones perentorias, pues ya las vimos. Y el allanarse es aceptarlo. Entonces, ¿qué es reconvenir? Es contrademandar. ¿En qué caso se podría contrademandar? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que el trabajador que había sido contratado por un año para realizar determinada obra, ¿no? Pero él a los 6 meses dice que ya no, que se retira, renuncia y deja ahí tirado todo. Pero como no le pagaron algunas cosas que él ya tenía derecho, ahora demanda, ¿no? Para que se le pague lo proporcional al aguinaldo, al bono 14, a las vacaciones, etcétera, porque ya tenía 6 meses. Pero viene y al momento de plantear la demanda, la entidad o empresa, viene e interpone la contrademanda diciendo que el señor fulano tal violó el contrato que tenían por un año y que se han tenido que ver en la necesidad de contratar a otro experto para poder ejecutar dicha obra y que ahora este señor tiene que pagarle a ese experto producto de haberle dejado tirado el trabajo sin ninguna justificación. Eso sería una contrademanda de las más válidas, diría yo, en materia laboral, donde no se contrademanda muy seguido, no se contrademanda muy seguido en laboral, pero es un ejemplo, ¿verdad? O igual, aquel que lo despiden y alegando que no le pagaron indemnización y lo contrademandan porque ahí se va a pretender demostrar que él hizo pedazos un montón de maquinaria, dejó destruido todo y de hecho él tiene que pagar mucho más ahora. Podría ser otro ejemplo de cuando cabe esta reconvención. Vamos a analizar ahorita qué efectos tiene esta reconvención. Ya ahorita vamos a hablar de otros aspectos del allanamiento, pero veamos la reconvención. Dice el artículo 340 del Código de Trabajo lo siguiente. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que se tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Bueno, ¿qué significa eso? Perdón. Respetando el derecho de defensa, ¿sí?, que es un derecho universal, como ni modo, el que era actor, ahora se ha convertido en un reconvenido o un contrademandado. Entonces el juez entiende que necesitará tiempo o del mismo para poder
plantear una estrategia legal junto con su abogado. Porque tal vez un abogado se ha sorprendido ya en ese momento, bueno, este cuate no me contó nada de esto. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ya les digo, el cliente muchas veces oculta muchos detalles, peor en penal ustedes saben. Pero bueno, entonces le hace ver usted que, bueno, señor, ahora si usted ya sabía, porque él se lo comentó despuesito, y usted está preparado, dice, bueno, señor juez, quiero que se haga constar al tenor de lo que establece el artículo 340 y con base a los principios de concentración y celeridad y economía procesal, pues le dé continuidad a la audiencia porque vamos a contestar en este momento y ofrecer y a presentar la prueba como tal. Ah, pues qué bien, qué bonito, ya estaba listo. Entonces ahí no tiene que interrumpirse, aunque la otra parte diga, ah, no, señor juez, que se interrumpa la audiencia. No, pues él ya dijo, y él es el reconvenido. Entonces vamos a seguir con el juicio. Pero la verdad que cuando a uno le plantean una reconvención y no se la esperaba, de plano, lo ideal sí es acogerse al plazo, porque muchas veces efectivamente el actor, y ahora reconvenido, le ocultó cosas al abogado, ¿verdad? Entonces es importante definitivamente tenerlo en consideración. Ahora, fija el juez, así, y nos vamos otra vez al artículo 335, donde vuelve a poner juez día y hora para la celebración de la primera audiencia, porque el juez tuvo que suspenderla, entonces esa primera audiencia nunca se llevó a cabo. Pues bueno, en esa primera audiencia el reconvenido contesta la demanda y se presentan los medios de prueba igual, no varía el proceso en más. No es que ahora, porque antes tenía 3 audiencias y ahora hay una reconvención, ahora hay 6, no. Va a seguir teniendo siempre un máximo de 3 audiencias. Y al final de la sentencia es que el juez va a referir si da o no lugar a la reconvención. Bien. Efecto del allanamiento, nos dice acá, ahora hablamos un poquito de estos efectos, que supone la aceptación parcial o total de las pretensiones del actor, lo que les decía hace un momento. Dice, en el primer caso continúan los puntos en los que no hubo arreglo, mientras que en el total, dice, se dicta sentencia en un plazo que no debe exceder de 15 días. Sí, esto también en parte, ya cuando hablemos de la conciliación, tiene que ver, ¿no? Porque dice justamente en el artículo 341 del Código de Trabajo, si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiera conciliación alguna, el juicio proseguirá. Entonces, de una vez nos habla ahí, porque hablar de allanamiento significa que es una especie de conciliación. Okay. Muchas veces, cuando uno contesta la demanda y vamos a la conciliación, y hasta ahí se vienen a dar este arreglo. La sentencia, curiosamente, se tarda más, ¿no? Pero porque no tiene un plazo contemplado, entonces nos tenemos que ir al 142, que es el que nos da justamente esos plazos. Bien, ahí están las preguntas de esta semana. Estamos ya a un minuto para terminar. Yo, mientras que ustedes les toman un screenshot o una fotografía con su celular, o también, si no les tuviera tiempo, recuérdense que los videos están subidos en la plataforma de la universidad y ahí pueden ustedes tomarlos. Les hago el recordatorio, tienen que asignarse sus cursos, mis apreciables estudiantes. Tienen hasta el día de hoy para hacerlo, si no van a tener inconvenientes luego de su inscripción y todo esto. Así que hagámoslo, por favor, para que pues no tengamos inconvenientes. Si ya lo hicieron, pues enhorabuena, ignoren lo que estoy diciendo y pues eso sería, ¿no? Les agradezco mucho su atención. Si Dios nos lo permite, pues será la próxima semana cuando ya nos estemos saludando de nueva cuenta. Por favor, cuídense mucho, en serio, cuídense mucho. Ayer me enteraba que una persona muy cercana a un grupo al que asiste su servidor fue internado de emergencia por temas de COVID. Es una persona como de mi edad, o sea, como unos 40 años. Entonces, oramos por él, rogándole a Dios y a María Santísima que tenga misericordia. Y ustedes cuídense mucho. Esto es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? No se sabe a quién le va a tocar la bala. El COVID es así. Ya hay mucha gente en la calle que cree que esto no es real. Y yo he tenido hasta parientes, hasta un tío que murió de esto. Entonces, cuídense mucho. Igual tuve primos que, es cierto, como si nada, otro sí se puso grave. Así que
no reten ustedes al destino, ni le dejen solo a Dios las cosas, también pongamos nosotros de nuestra parte. Que tengan muy buen día y será Dios mediante hasta la próxima.